y a esta hora le queremos agradecer que nos preste algunos minutos a Pablo Romá, sociólogo, consultor político y director de Circuitos Consultora. Pablo, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, sabemos que sos muy consultado, hace un tiempo a esta parte, en muchos lugares, en muchos medios te vemos siempre sentadito allí con una sonrisa, a veces costando aceptar lo que te están diciendo porque tu pensamiento es otro, y cuando te quieren torcer la opinión vos decís, pero bueno, sí, también hay que entender, y la verdad, yo aplaudo tu paciencia en ese sentido. Pablo, ¿qué lectura hacemos de este momento de un Milei que, no digo insulta, pero trata muy mal, con muchos exabruptos, a gobernadores, a aquellos que lo acompañaron, como López Murphy, y de repente hay palabras en las cuales después cuesta uno sentarse a decir, no, mirá, me equivoqué, ha dado muchos pasos atrás después de lo que dijo y no hizo Javier Milei, y uno dice, bueno, ¿cuál será el camino, no? Yo hablar mal y pelearme, y después mis funcionarios que van a sentarse, como pasó con Guillermo Francos, con algunos gobernadores a los cuales los trató de traidores y otros temas, ¿no? Yo creo que Milei tiene una lógica de entender la política que pasa por la confrontación, por una lógica ofensivista, ¿no? De estar permanentemente a la ofensiva. Creo que esa lógica tiene un componente de infantilismo. Me parece que en política eso no es lo más eficiente. En política hay que encontrar la posibilidad de generar mayorías, digamos, ¿no? Si ellos están buscando ese proyecto anarcocapitalista, libertario, tienen que construir mayorías, tienen que convencer de que este proyecto que ellos plantean es viable. Y me parece que en ese sentido hay también expresa una debilidad política. Hay gente que no tiene experiencia política, que entiende que puede hacer política con otras formas, desconociendo la historia de la forma de hacer política. Y bueno, y en ese proceso estamos. Yo creo que para Milei todo lo que sea un obstáculo o una imposibilidad a su proyecto, bueno, le genera este nivel de reacción. Sinceramente, lo de López Murphy no lo entiendo, no entendí por qué pasó, pero bueno, lo mismo, bueno, con Yarlora, con el radicalismo, y mirá que el radicalismo, uno miraba el discurso de Loredo cuando aprueban la ley ómnibus en general, y era un discurso, digamos, ¿no?, de la ética o la mística de la rendición, ¿no? Me dicen que soy un inútil, que soy un coimero, que esto y que lo otro, pero igual lo voy a votar, igual lo voy a apoyar. Y eso ni siquiera para el presidente eso generó nada, porque después la ley no terminó saliendo, no se logró generar esas mayorías, ese nivel de destrato. Yo creo que bueno, que corroe la posibilidad de generar alineamientos, y bueno, y estamos en ese proceso, ¿no? Sí, Pablo, vos sabés que de Loredo, cuando salió del Congreso y contó todo eso, lo que dijeron, cómo se sintió, en un momento se entrecortó, no pudo seguir hablando porque se le hizo un nudo en la garganta, ¿no? Porque yo entiendo que cada uno tiene su honorabilidad, ¿no? Y cuando hay una degradación tan grande, que vos no entendés por qué, bueno, y de eso me parece que es difícil volver, porque necesita del Congreso, bien lo dijiste vos, esto lo agrego yo, fue un columnista de economía durante 2 años que llegó a ser presidente, aprovechando la bronca de la gente que a lo mejor no entendía, porque cuando hablaba de dolarizar, la gente pensaba que si vos tenías 50.000 pesos ibas a tener 50.000 dólares, ¿no? O sea que hasta en eso también fue algo confuso, y de repente comienzan a aclararse algunas cosas, y hoy por hoy no tiene el respaldo que tenía en su momento, popularmente hablando, pero lo más complicado es el Congreso, son los gobernadores, porque él necesita de un acuerdo, pero no sabemos si
por un complejo o por lo que sea, utiliza todos estos escudos para no ser vulnerables de insultos y degradaciones, y después manda a los otros a negociar, pero hay cuestiones más allá de la buena voluntad que puede tener enfrente, que después es difícil rehacerlo, ¿no? Sí, además se notó que la relación con los negociadores nunca fue aceitada, pasó con el impuesto país, pasó con otras cuestiones, digamos, ¿no? Franco, o sea, se había llegado a un acuerdo, o la posibilidad de ver un acuerdo para destrabar la situación, y el presidente lo bajó. Lo mismo pasó con el capítulo fiscal, que lo terminó bajando el ministro de Economía. Yo creo que ahí, bueno, hay problemas. El gobierno me parece que decidió abrir demasiado el abanico de las discusiones, perdió eje en términos de lo urgente, lo importante y lo que no, y creo que bueno, que forma parte de esa lógica, ¿no? De esa lógica de enfrentarse, de ir por todo, hacer una discusión moral, ¿no? Porque esto triunfó la libertad porque desenmascaramos a la casta, y eso no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? En términos políticos eso no es como decir perdimos pero pegamos 3 pelotas en el palo, no vale. Entonces me parece que ahí hay dificultades que tiene el gobierno, y habrá que ver cómo lo salda. Yo creo que la discusión con el PRO en términos políticos puede ser importante también para el gobierno, porque hoy el PRO es la principal espacio, la principal fuerza que sostiene políticamente al gobierno, y bueno, y ahí se abre también un campo de discusión que hay que ver cómo lo salda el gobierno, ¿no? Sí, Pablo, y también divide a la Unión Cívica Radical, ¿no? Porque últimamente Valdés en contra de Martín Lustó, como diciendo, a mí no me va a condicionar, un Martín Lustó que mantiene viva las raíces de la Unión Cívica Radical, y un Valdés que, bueno, aparentemente no le cayó bien ese posicionamiento y intenta un acercamiento con Milei. Es un Milei que más que sumar divide, ¿no? Sí, me parece que sí, porque me parece que bueno, que ahí hay una lógica de, digamos, ¿no? De esto de decir que la única fuerza política capaz de transformar es Milei, son los libertarios. Y bueno, hay a veces como uno pareciera que hay una confianza excesiva en eso, cierto mesianismo, digamos, ¿no? Y bueno, y me parece que a veces eso te puede llevar a cometer errores, porque también necesitas construir, necesitas aliados, necesitas respaldos, y bueno, y creo que el gobierno confía mucho en que ese respaldo lo puede obtener de la sociedad, pero también una sociedad que es castigada con un ajuste brutal, claro, con una transferencia de ingresos de los trabajadores, de los sectores medios, de los sectores más vulnerables hacia el sector más concentrado del poder económico. Entonces también eso hace que sea muy difícil. Yo creo que a veces la apelación que se hace desde el gobierno y desde algunos comunicadores que defienden al gobierno diciendo que la gente votó esto, a veces me parece que peca un poquito de soberbia, que peca también de incentivarle a la gente una responsabilidad que digo, la gente del electorado no previó, digamos, ¿no? Y es lógico, el electorado, esos 14 millones que votaron a Milei, y pensaron que el ajuste iba a caer sobre la casta, sobre los políticos, y la verdad que el ajuste, si bien Milei dijo que iba a ser un ajuste mayor que el que le pedía el Fondo Monetario Internacional, pero me parece que eso no estaba dentro de la representación de su electorado, y este ajuste es brutal porque lleva casi 70 días y las transferencias de ingresos son extraordinarias, digamos, ¿no? A un nivel brutal. Sí, Pablo, era seguro que un cambio había que hacer, que había que tocar, porque como veníamos prácticamente íbamos al precipicio, nos chocamos como una pared y a lo mejor no nos podíamos levantar. Ahora, cuando se habla de este ajuste, de este superávit, de repente uno piensa, ¿y las consecuencias del superávit?
también se contempló, y esto va a continuar por cuánto tiempo. ¿La sociedad está en condiciones de aguantar este recorte para seguir generando superávit? Porque se dice, no vamos a gastar más de lo que se recauda, pero en poco tiempo la pobreza subió 3 o 4 puntos, más allá que Milei diga que es mentira lo de la UCA, ¿no? Sí, yo creo que esa es la pregunta. Digamos, venimos de un contexto de crisis ya de un tiempo largo, digamos, ¿no? Tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández no pudieron cumplir, no supieron, no quisieron con el contrato electoral. La situación de crisis viene, está planteada. Hay una situación que es que hay una pérdida de ingresos, pero no de este gobierno, digamos, ¿no? Y este gobierno lo que hizo fue agudizar esa asimetría, ¿no? Agudizarla a un punto extremo. Entonces, bueno, en la cuestión del tiempo, y yo creo que la sociedad no aguanta mucho. Ahora, no es una cuestión cronológica, yo creo que son procesos que bueno, que se van a tener que ir dando. Hay sectores que tienen confianza, que opinan que realmente después de este periodo de sufrimiento va a venir un periodo de prosperidad, y bueno, y están en su derecho a creer eso, pero también es cierto que las perspectivas a mediano plazo no son buenas. Hoy el gobierno depende fundamentalmente de la cosecha y del Fondo Monetario Internacional, y en un contexto donde este ajuste también genera conflictividad social, digamos, ¿no? Entonces vamos a un bueno, ahí, digamos, ¿no? A un balance entre fuerzas que van a ser complicado, va a ser complejo. Pablo, se dice que marzo y abril va a ser un momento más complicado todavía, y que a partir de ahí comenzaría a venir una tranquilidad, entre comillas, respecto a lo que estamos pasando. No es que va a venir todo lo bueno, pero que no sería tan estricto, y que comenzaría a levantar el bienestar. Uno entiende que no sigan tanto los ajustes, que comiencen a subir los salarios, y que la mercadería será mucho más accesible, porque yo escuchaba a los carniceros que decían, no sé por qué aumentaron el precio de la carne, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso de por las dudas, y vamos a ver qué pasa, no te genera certidumbre el mercado en la Argentina. Vos decís, si hoy compro a 20, lo vendo a 30, y después cuando tengo que reponer me sale 29, la verdad no me conviene. Sí, por eso. Ahora, también es cierto que el presidente se define como anarcocapitalista. La idea es que el orden se organiza de manera espontánea a partir de la necesidad del mercado, sí. Y frente a eso no hay objeción, digamos, ¿no? Como se decía antiguamente, no hay tutía, claro. Ya está. Entonces, y eso es un problema, porque también todo lo que significa mediación estatal, el gobierno lo quiere eliminar. Ahora tiene una dificultad, bueno, que tiene que ver con los ingresos. Ahora el gobierno da, bueno, un pequeño bono para los jubilados, que la situación de los jubilados es muy delicada, casi dramática. Entonces me parece que ahí hay una situación que es delicada, que hay que mirar, que el gobierno tiene que equilibrar un poquito más, tiene que dejar de ser tan dogmático, me parece a mí. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, porque sí, el panorama, al menos lo dijo Milei, va a ser más duro todavía, y después, bueno, la confianza en la B corta, digamos, ¿no? Si después de ahí llega un punto y de ese punto se empieza a crecer a una velocidad que permita recomponer, pero uno es un poco escéptico de eso. Sí, yo al menos soy escéptico. Sí, Pablo, yo coincido ese pensamiento con vos. Y más allá de que baje la inflación, porque Caputo dijo, bueno, va a estar más cerca del 10 que del 20, el tema son los salarios. Porque hoy por hoy, aunque de acá a 2 o 3 meses no aumente nada, con los sueldos que tenés, también se te complica llegar a fin de mes. Totalmente, mirá, yo soy docente universitario, el salario de docente universitario no aumenta de noviembre del año pasado. Claro. Digo,
bueno, son situaciones muy complejas, digamos, ¿no? Y hay gente, y hay compañeros que su ingreso es fundamentalmente por ese trabajo, por el trabajo docente. Y cuánto subieron los precios y cuánto van a seguir subiendo. Y bueno, y todo, y no solamente los alimentos, no solamente la canasta básica, sino todo el conjunto de situaciones, el transporte, y bueno, es complicado, es muy difícil. Yo creo que el gobierno no tiene esa comprensión de ese plano de la realidad. El gobierno mira los grandes números, mira las variables, los gráficos. Ahora, no tiene una comprensión de lo que pasa cotidianamente en la vida de las personas. Me parece que eso no lo contempla, no forma parte de su representación, y bueno, y habrá que ver qué pasa, cómo se sale esa contradicción de alguna manera, ¿no? Sí, Pablo, la última, para no abusar de tu tiempo. Cuando se habla de la compra de dólares, que las reservas que va teniendo el Banco Central, por allí uno está pensando, aunque no lo dicen, en la mente de Milei siempre está la dolarización, avanzar unos meses para tener la cantidad de dólares necesaria. Unos decían 30.000 millones, otros decían 40.000. El hecho que se tenga que equiparar, escuchaba a un economista, el dólar más allá de la diferencia, de la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar libre, en donde tendría que acercarse el dólar libre al dólar nación, o sea que tendría que bajar el dólar, para a partir de ese momento tratar de hacer una dolarización, porque si es al revés, la situación sería mucho más complicada. ¿Todo esto se puede dar o está en la mente de Milei y está buscando el camino para hacerlo y no sabemos si lo va a lograr, y si no lo logra, si lo va a hacer igual? Yo creo que hoy la dolarización es más político que económico. Ajá. Me parece que el gobierno necesita mantener viva la esperanza o la expectativa de la dolarización en un contexto muy complicado, y lo que vos planteás respecto de la distancia entre el tipo de cambio también te puede llevar a que si la distancia es mayor, bueno, una devaluación, y eso de alguna manera lo podría alejar más de la dolarización. Bueno, yo creo que, por eso digo, me parece que el rumbo del gobierno va a depender en el corto plazo de la cosecha, si tiene dólares, digamos, y del Fondo Monetario Internacional, si les da le relaja algunas cuestiones. Creo que el gobierno va a tener un poco más de aire. Si eso no es así, y bueno, va a estar más apretado, y ahí, bueno, veremos qué es lo que decide el gobierno, porque es un gobierno que frente a la adversidad avanza, digamos, ¿no? Y eso uno podría decir que es algo positivo, pero como viene la situación en términos de decisiones económicas, es bastante regresivo, porque yo me acordaba el otro día, ¿no? Que Macri decía, ojo, porque si yo me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño, digamos. Y yo creo que Milei, cuando entra en esa situación de frustración, hace daño, digamos, ¿no? Porque esto de las provincias es una sanción económica, donde le afecta fundamentalmente a la gente, digamos, ¿no? No afecta a ningún político ni a ningún gobernador, afecta directamente a la gente. Bueno, y yo creo que ahí hay una situación que es delicada, ¿no? Pablo, te agradecemos como siempre tu tiempo, un gusto conversar contigo, y bueno, seguramente en algún otro momento te estaremos convocando para que nos expliques lo que nosotros por ahora nos cuesta entender, más allá que queremos poner la lógica sobre la mesa y no nos dan los números, ¿eh? Bueno, sí, un placer, quedo a disposición, y bueno, te agradezco las palabras del inicio, así que quedo a disposición para seguir charlando. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo.